sentir el dolor ajeno, pero nosotros como personas, como seres humanos, lo sentimos. Lo que no logramos sentir es por qué el Estado no lo siente. Se entiende que el Estado también está gobernado por seres humanos, pues. Tenemos un presidente, unos ministros, una policía, un aparato estatal que debiera conmoverse, sentir hasta miedo en un momento dado de todas estas cosas que están pasando. Pero si usted nota, Fabricio, de a poco empieza a constituirse en un acto normal de lo que pasa. Al comienzo como que había mayor conmoción por estos hechos que ocurrían, pero de a poco como que pretende imponérselo como un hecho normal en el contexto de la sociedad, a que cada 3 meses o que cada 6 meses o que cada año haya este tipo de masacres y de situaciones trágicas en los sistemas carcelarios. Quiere decir que el Estado está fallando, pero está fallando gravemente. En última instancia, si no lo quieren sentir porque se declararon también en indolentes, por lo menos sí deberán estar conscientes de que el Estado debe responder por estos graves delitos de lesa humanidad que se viene cometiendo contra seres humanos. Porque en un momento dado yo le aseguro que los malos, los responsables de lo que está pasando ni siquiera son los que mueren. Si usted el día de mañana empezamos a hacer una investigación seria, es muy probable que usted encuentre ahí que están muriendo quienes no tenían que morir. Exactamente, es lo que está ocurriendo. Quienes no tienen nada que ver con la guerra, porque se ha hecho común que en la cárcel todo preso tenga que tener un arma. O tiene un cuchillo, tiene un revólver, o tiene una bomba, o tiene cualquier otra forma de defenderse. Pero debe haber un importantísimo segmento de la población que no tiene arma, que está desarmada. Y justamente es la gente que ingresó allí porque iba conduciendo su taxi, se le cruzó una moto y para desgracia de él murió infracción de tránsito. O aquel ciudadano que a falta de empleo no puede darle de comer a sus hijos y está preso por alimentación o por cualquier otro tipo de delito, y muchos estarán presos injustamente. No nos olvidemos que en los centros carcelarios hay cientos, por no decir miles de ciudadanos que son víctimas del sistema de justicia. Es decir, gente que está allí sin razón de estar preso. Yo conozco el caso de un señor que alguna ocasión estaba en la parroquia de Lagarto, 3 de la mañana queriendo coger un carro para venirse. De pronto pasa un vehículo diciendo Esmeraldas, Esmeraldas, Esmeraldas. Se embarca y se viene allí y en el camino con droga el vehículo de esa persona. Pues los detienen a los dos, pero el dueño de su droga dijo claramente, el señor no tiene nada que ver. Él estaba en Lagarto y yo lo traje para ganarme $5 porque no tenía para ganarme algo. Él no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero el señor estuvo cerca de un año preso y tuvo que vender hasta la última vaquita para pagarle a jueces y fiscales y poder recobrar su libertad. Ese ejemplo se repite por cientos o por miles en el sistema carcelario. O sea que la parte más injusta que tenemos en el Estado ecuatoriano se llama la administración de justicia, y usted ve a jueces millonarios, ricos, con piscinas, con casas de primera línea, con carros de primer lujo, y esa gente no hay justicia quien les llame la atención. Pero bueno, ese no era el caso, tal vez, Fabricio, de esta no, pero que también es parte también del sin problema. embargo, Nelson, es parte del problema. Usted acaba de señalar. Por lo que veo, entonces, tiene que haber una especie de cárcel selectiva. Porque yo creo que no está bien que pongan junto al que está en la banda criminal que asesinó a varias personas, junto con el que está preso por alimentación o porque cometió una infracción de tránsito. Antes había aquí en Esmeraldas una cárcel que era donde iban los choferes, los que tenían este tipo de cosas. Y habrá que tener una de máxima seguridad como tiene en los Estados Unidos. O sea, ¿eso sería una parte de la solución? Es
irresponsable, irresponsable por parte del Estado. Por eso el Estado debería responder por todos los muertos que ahí se están dando, porque el Estado es el único responsable de que se den este tipo de hechos. Vaya a ver usted lo que está pasando en El Salvador. Ah, ustedes son los malos, ustedes también, van juntos a una sola prisión. Y desde que están juntos, usted ha visto que ha vuelto a haber una masacre, una bronca, una pelea la tranquilidad entre ellos y todo cambió. Entonces tiene que haber, digo que es un acto irresponsable poner a gente buena que está por delitos mínimos en un centro carcelario para mandarlos como carne de cañón, para mandarlos como comida de tigre, que son los primeros que mueren, a una terrible leonera. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Fabricio? Allí hay lo que se llama la abierta corrupción por parte del sistema carcelario, en este caso por los directores de las cárceles, ¿verdad? Que en gran medida con la anuencia de ellos es que ocurren un montón de cosas. No se olvide que en las cárceles grandes, fuertes, hay un capataz, un dueño de esa área, de esa responsable. Zona. Sí. Y por mandarle gente a esa área, terminan cobrando. Entonces, el tema es totalmente complejo, fuerte, delicado, ¿sí? Porque con la anuencia de los directores terminan cometiéndose un montón de situaciones graves, terribles. No pueden estar mezclados todos dentro de un centro carcelario. Los que son de alta peligrosidad estén donde tienen que estar, en zonas de alta peligrosidad, e incluso siendo de alta peligrosidad, deben contar con una asistencia psicológica, con un apoyo, con un acompañamiento, porque también son víctimas de una sociedad descompuesta. Pues. No es que el preso entra a la cárcel y ahí empieza su proceso de descomposición. Viene en un proceso de descomposición por cosas complejas que le toca vivir en la calle. Yo le voy a colocar aquí un testimonio que puede resultar desgarrador. Mire, en la actualidad en Esmeraldas, yo recibí en el Consejo de Protección de Derecho la presencia de una humilde señora diciendo que su casa había sido quemada. Pedía ayuda por el tema de su casa. En el camino se presume que quien le quemó su casa fue su propio hijo. Pero ¿quién es su hijo? Un niño que fue víctima de violación por parte de su propio padre. Imagínese usted el impacto psicológico para ese niño. Adicionalmente a eso, tenía ya un problema de retardo mental, de epilepsia y por supuesto con tremenda explosión social en su mente, en su cabecita, que no lo logra entender, se hizo drogadicto el niño. Ese niño es un potencial, por supuesto que ahora para consumir droga seguramente tiene que robar. ¿Qué es lo que puede pasar el día de mañana? Comete un delito, va preso. Quiere decir que él no se dañó en la cárcel. A él lo dañó la sociedad. La sociedad daña a la gente. Los seres humanos nacen como una tablita, totalmente sanitos, transparentes, limpios, inocentes. La sociedad nos daña, la sociedad nos corrompe, la sociedad nos traumatiza y nos pone en unas situaciones graves, complejas, que termina en un delito. Y en un delito termina siendo juzgado, porque en este país hay una administración de justicia que solo sabe juzgar. Las cárceles debieran tener los mejores psicólogos. Aquí habría que preguntarle cuál es el rol de los psicólogos, qué es lo que hacen, cuánto aportan, cómo inciden en mejorar la mente psicópata, esquizofrénica, desquiciada de cuánta gente que está en el sistema carcelario. Porque esa es la otra de lo que realmente está ocurriendo. Ahí está la conflictividad. Usted al inicio hablaba de conflictividad. Aumenta la conflictividad social o la descomposición social, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Ese aumento de la descomposición social obviamente hace que crezca el delito. Si crece el delito, por supuesto que va a aumentar la prisión. Si aumenta la prisión,
Ahí tenemos el primer problema. Ese primer problema tiene que ver con hacinamientos en los centros carcelarios. Esos hacinamientos terminan siendo indiferentes frente a la administración de justicia, porque como digo, ellos lo que saben es, bueno, la policía hace su trabajo de poner tras la reja a quien está cometiendo un delito. Creo que eso es lo que les corresponde hacer. Pero la administración de justicia sí debiera tener unos criterios al momento de los juzgamientos. Entonces, yo escuchaba en estos días a Artieda de Canal 8 y decía, a ver, solamente con que existan, bueno, lo cierto es que al año terminan habiendo, desde su estadística que él hacía, 1.200 presos. Pero ¿cuántos salen? ¿Cuántos recobran la libertad? ¿Cuántos son culpables? ¿Cuántos son inocentes? ¿Cuántos han cometido un alto delito? Pero lo cierto, Fabricio, es que el segundo problema es que las cárceles terminan convertidas en bodegas humanas, en verdaderas bodegas humanas. Y estas bodegas humanas significa que el Estado se desentendió de la gente que está ahí en prisión, que en sí representa abandono, marginación, y todo esto provoca un resentimiento social por parte de la población quien está ahí. Esos resentimientos sociales son los que al final se reflejan en violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que es exactamente lo que en la actualidad está pasando, mi querido Fabricio. Entonces aquí la respuesta es, hagamos que las cárceles no sean una bodega humana y que las cárceles sean verdaderos centros de rehabilitación. El objetivo es rehabilitar a personas que están privadas de su libertad. Pero ¿cómo usted los rehabilita? Hay que rehabilitarlos no ir respetando sus derechos. Una rehabilitación significa que el preso lo único que ha perdido es su libertad, pero sigue teniendo exactamente los mismos derechos que tenemos los ciudadanos que no hemos cometido un delito. Siguen teniendo derecho a la recreación, a la Incluso hasta educación, votar a ahora. la salud, porque lo último que usted puede hacer es dejar que un ciudadano esté con la mente vacía, vaga, traumatizado, pensando, procesando ideas y pensamientos negativos. Pero si usted observa las prisiones de los países desarrollados, de los países europeos, por ejemplo, usted observa que todo prisionero trabaja. En Japón, todo prisionero trabaja, produce, rinde, algo está haciendo. Bueno, pues si acá no tenemos nosotros esa experticia de hacerlo, por lo menos adoptemos un modelo de gestión que sea favorable hacia el preso. Bastante es con que usted ya lo tenga en prisión. La gente pierde la prisión y así sea de oro la cárcel, siente que está castigado. Pero el estar castigado no significa negarle también posibilidades adentro. Los presos debieran tener acceso a la recreación, a las terapias físicas, a las terapias ocupacionales, a las terapias recreativas. Todo eso, a los temas espirituales, al generar una mayor visión frente al entorno. Pero no tienen nada, no tienen absolutamente nada que no sea el abandono por parte del Estado. Y ese abandono es el que se constituye en una alta peligrosidad, porque en arca abierta el justo peca. Y ese pecado del justo es dar lugar con la anuencia de guías y policías, y hay que hablarlo con claridad, con la anuencia de guías y policías al ingreso de armas, de drogas y al control absoluto desde adentro y no desde afuera. Las cárceles debieran tener cortada totalmente la posibilidad de comunicación. Y de esa manera no hay lugar de estar controlando ningún celular, sencillamente inhabilitar. ¿Cómo se hacen en los bancos? ¿No? Los bancos llega, usted ingresa a un banco, automáticamente se suspende. No, Fabricio, en el banco usted puede llamar y tiene acceso, puede recibir. Ya. Más bien el guardia es que le dice no puede usar teléfono. Pero en las cárceles debiera cortarse la posibilidad de que ingrese la señal, a mi juicio.
debiera cortarse la posibilidad que ingrese la señal. De esa manera usted se evita el hecho de estar diciendo no puede ingresar con celular. Ingrese con su celular, pero no lo puede utilizar. Porque no se olvide que probablemente el 70-80% de las muertes se las ordena desde las cárceles. Se las organiza desde O sea, si supiéramos que el celular se lo maneja adecuadamente para comunicarse con su familia o otro, chévere. Pero no, pues es que el celular se ha convertido en la principal arma de destrucción que se está usando. Con ese se organiza. Entonces, un Estado que ejerciera responsabilidad, que tuviera un sentido común, que estuviera administrando como corresponde, entonces lo primero que debieran hacer es eso, cortar todo tipo de comunicación en los centros carcelarios y pues también debieran haber otras formas de control. Lo que pasa es que en las cárceles no hay control y están totalmente a la deriva. Iván, tenemos inquietudes, adelante. Sí, y lo que tú primero señalaste en el ámbito de que se convertiría en un delito de lesa humanidad, Nelson, en el sentido de que la responsabilidad, ¿sí?, del cuidado de quienes están detenidos es del Estado, del gobierno. Y eso es lo que a lo mejor el gobierno está dejándolo de lado, se hace de oídos sordos, porque ayer justamente conversaba con un constitucionalista, Rafael Ollarti, y me decía, bueno, aquí lo que se ha impuesto soterradamente es prácticamente la pena de muerte, porque tenemos más de 400 personas asesinadas, ¿no? O sea, y prácticamente eso es lo que está ocurriendo en las cárceles y todo el mundo se hace de la vista gorda de la situación. Mire que las Naciones Unidas alarmadas y sobre todo la Comisión de Derechos Humanos dice, pues hay 400 asesinatos en casi un año. Entonces se necesita una urgente necesidad de una reforma integral del ordenamiento jurídico penal, incluido el sistema penitenciario. Porque como tú señalabas, Nelson, no es el hecho de porque están en la cárcel perdieron todos sus derechos, no. O sea, hay algunas situaciones y claro está, pues si no tienen ocupación, no hay qué hacer en las cárceles, pues la gente se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Que están reñidas contra la moral, pero eso es lo que hace falta. Mire, escuchábamos al representante de la Policía Nacional en Esmeralda, dice que han detenido más de 1000 personas en el transcurso de estos últimos meses. Si la cárcel que está construida para 500 ppl como máximo, y sumados los más de 1000 que han detenido, pero estamos hablando de cerca de 1500 personas en el centro de rehabilitación. Entonces, ¿cómo pueden estar más de 1500 personas en un centro de rehabilitación de esa naturaleza? O sea, es terrible. Y que vengan las autoridades mismas del SNAI a reconocer, sí, aquí hay más de 1500 personas. Por favor. Entonces se necesita con urgencia. Se habla que hay recursos económicos para tratar de solucionar, pero eso nos vienen diciendo desde hace algunas décadas atrás, ¿no? Correcto lo que estamos hablando. Mire, la cárcel de Esmeralda fue construida ya hace 34 años. Se lo hizo en el gobierno de Rodrigo Borja. Era exactamente para 500 ppl, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo ha llegado a tener hasta 1500, 1700. O sea que hay un claro indicador. Sobrepoblación. Y ese indicador que está claro es que la descomposición, que la criminalidad está vigente y va a seguir creciendo. Esa es la una. La otra, cuando analizamos el tema de la responsabilidad del Estado, o sea, aquí lo decimos con claridad absoluta. El dueño de esos muertos, el criminal se llama el Estado ecuatoriano. El guía penitenciario que entra a las armas o el policía que entra a la droga o lo que quiera que sea, ellos representan al Estado. El sistema de justicia que tiene estas bodegas humanas en prisión, ellos representan al Estado. La policía que muchas ocasiones detiene deliberadamente a personas también, porque todo eso ocurre. A veces la policía no es seria tampoco. Y en un operativo
detiene a Sansón y a los que no son, y entonces todos son culpables y van por el mismo delito. Yo conozco de una prisión donde sí, efectivamente detuvieron a los que tenían que detener, pero en esa casa habían 2 muchachos que habían llegado a pintar y estaban durmiendo en esa casa y también cayeron en la redada como prisioneros. ¿Qué tiempo demoraron para salir de la cárcel? ¿Cuánto les habrá tocado pagar al sistema de justicia? Bastante dinero, a lo mejor vendiendo una vaquita o haciendo cualquier otra cosa. Porque el tema es que el sistema de justicia es indolente. El sistema de justicia es una cosa voraz que cada vez quiere más dinero y más dinero. Y ahí entran los abogados convertidos en verdaderos cómplices de un sistema totalmente viciado. Entre comillas, ellos los salvadores, dicen. Los salvadores, los salvadores. Ya no hay abogados que litiguen, ya no hay abogados que estudien, sencillamente abogados que le dicen al familiar, pero hay que darle $2,000 al juez. Y entonces ahí está garantizada su libertad. Si no tiene los 2,000, los 3,000, esa persona se queda para adentro. Entonces, ¿qué era? ¿Era culpable o era inocente? Ah, pues era culpable, pero pagó 3,000 y salió. Era inocente, pero no tenía para pagar, entonces está adentro. Y probablemente esa es la gente que está muriendo. Entonces, el Estado es responsable y es culpable directo de lo que está haciendo aquí. Nosotros como Consejo Cantonal de Derecho, de veras que sí estaríamos dispuestos a ser parte de una abierta acusación al Estado ecuatoriano para que responda por tan graves delitos ante su omisión, Y aquí, cuando se habla de fuertes reformas al Estado, mire, qué decepción y qué dolor y qué tristeza de que el Congreso Nacional tenga un año dedicado a llevar otra agenda y su agenda principal sea la destitución de la presidenta de la Asamblea y las broncas y las peleas internas. Y la defensa de los corruptos que son amigos y de la defensa de corruptos y todas esas cosas. Pero la ley de seguridad que sí se necesita, eso posiblemente está en el limbo. La archivaron, Nelson. Ni siquiera dijeron vamos a revisar, vamos a analizar, pero aquí, vamos a hacer otra. Pero aquí también la otra es la indiferencia de la que los ciudadanos estamos dedicados a observar solamente y no a actuar. Y entonces, seguimos eligiéndolos a los mismos. Y los seguimos eligiendo. O sea, frente a hechos como eso, nos hemos quedado totalmente callados y no los hemos obligado a... O sea, esta gente solamente desde unos resentimientos, porque ahí hay cualquier cantidad de gente resentida, gente que solo sabe odiar. Entonces, así sea bueno, pero si el que lo llevó es su oponente, entonces hay que archivarlo. Y eso está pasando. Esta gente, algún día, les ha de tocar vivir lo que estamos viviendo en Esmeraldas. Una asamblea que no sirve para nada, definitivamente, solo para pelear entre ellos. Bochinches ahí de cocineras y son los que discuten y nada más. Una asamblea que un año no deberían de descontarle esos recursos porque no han trabajado. Mire, antes yo recuerdo existía el colegio, usted lo recuerda, Monseñor Leonidas Proaño era, no, Enrique Bartolucci, que funcionaba en el interior de la cárcel. Sí. Yo conocía, estaba Edison Rueda y el vicerrector que era. Yo por varias ocasiones fui allá, conversábamos y estábamos, y era se vivía otro ambiente. A ver si ahora puede hacer eso. No lo pueden hacer, porque el nivel de conflictividad y de violencia es muy alto. Sí. ¿Cómo bajarlo? ¿Qué hacer? Pero el gobierno tiene que actuar ya. No es que hay que pensarlo que ando en Israel viendo, buscando. No, el gobierno tiene que actuar ya. Sí, mire, ese es un análisis también bastante complejo, bastante profundo. O sea, a ver, ¿qué está pasando con los jóvenes? Y cuánto tiene que hacer el Estado frente a esos hechos. O sea, la inclusión, o diría la exclusión, la marginación social hacia el joven es tan fuerte en sociedades como las nuestras, pero que también se convierte en un tema riesgoso y peligroso,
porque el joven es un cuerpo biológico frágil, altamente sensible para el bien o para el mal. Y en el Ecuador, los jóvenes dejaron de tener prototipos, tal vez dejaron de tener a quien admirar, y más bien, pues en medio de su mirada, de su desesperanza, también se enfrentan a una conflictividad propia. ¿Hacia qué lado mirar? ¿Mirar hacia el bien o mirar hacia el mal? Y terminan mirando hacia el lado que El lado más más corto. influencia les pueda determinar. Por el lado más corto. Y lo el más lado fácil. y el lado más corto donde se mira es aquel que le dice, pero no tienes empleo, entonces ponte a vender droga. Ah. No tienes empleo, entonces... Y Súmate con nosotros y aquí hay $2.000. En este momento los jóvenes son víctimas, si se quiere, de toda una influencia externa, de unas corrientes fuertísimas que en realidad amenaza por llevárselos por delante. Si es que no hay esa mirada por parte del Estado, yo creo que la conflictividad social y los problemas en el Cantón Esmeraldas y el país van a ir en aumento. Uno de esos detonantes fuertes es el desempleo, que constituyen una desesperanza, y el joven que tiene demandas, que tiene necesidades, está lejos de poderlas satisfacer. Su deseo de ingresar a la universidad no pudo. El satisfacer necesidades mañana, de tener una camisa, de tener un pantalón, de tomarse una cerveza, de servirse una comida con su novia. Entonces esas cosas terminan traumatizándolo. Y más bien se encuentra en el camino con alguien que le brinda oportunidades de cómo ganarse unos sucres, mi querido Fabricio. Y tan fácil. Bueno, le agradecemos por su tiempo, un análisis muy bueno. Realmente no nos habíamos equivocado en escogerlo, Nelson Valencia. Y seguiremos en contacto analizando estos temas sociales, porque realmente sí da pena que muera tanta gente así en las cárceles, y hay que seguirlo analizando. Al fin y al cabo se ha dado un recuento, aunque en el tema de las cárceles, Nelson, pues es verdad. Tú hablabas de un segmento, ¿no? El segmento de la juventud, pero es que decir las personas mayores, o sea, esto es general, o sea, el tema del desempleo en el país cada día está más terrible, ¿no? Y particularizando la situación de las cárceles, hay indicadores que son graves desde la situación carcelaria ecuatoriana, o sea, no ofrecen respuesta al porqué de la violencia vivida. Sin embargo, una mirada a las condiciones de vida en prisión proyecta más pistas, ¿no? En efecto, existen cárceles en las que no hay agua potable, no hay atención médica o es inexistente, la alimentación es escasa y de tan mala calidad que es grave fuente hasta de enfermedades. Es increíble. Se invierte menos de $1 diario en cada una de las comidas de los presos. No existen psicólogos ni psiquiatras. Hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a casi 40,000 presos del país. O sea, eso es una situación alarmante. El sistema carece de suficientes guías penitenciarios para controlar la actividad de los presos. Hay unos 1,500 celadores, nada más, para más de 40,000 personas. O sea, imagínate. Entonces, el sistema penitenciario es grave y lo saben todos los gobiernos. Este gobierno que se preparó, dicen 10 años para tratar de llegar, llegó y no da pie con bola, va a pedir asesoramiento a Israel. Israel es otra cultura, otro tipo de situaciones. Con eso no se va a conseguir nada. Yo no sé verdaderamente el presidente de la República, si no está en condiciones de seguir manejando un país, por favor, hay que convocar nuevamente a elecciones o qué sé yo, pero esto va acrecentando y si preocupa. El nivel de violencia en el Ecuador es terrible, es terrible. Bueno, gracias a Nelson por la... Iván, a propósito del tema del presidente de la República, es contrapuesto lo que está haciendo, porque es que no, él está buscando la inversión y eso está bueno, pero no podrá haber inversión en el Ecuador mientras haya inseguridad. Que se dedique a combatir, a trabajar en los temas de inseguridad, y entonces mañana la inversión extranjera podrá venir sola. Llega solita.